Para todos, para todas. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en esta semana? Espero que todo haya estado muy bien, que sigamos aquí caminando todos, que sigamos haciendo nuestra ruta hacia el encuentro, hacia el conocimiento del Señor, hacia ese encuentro y conocimiento que nos hacen amarlo y adicionalmente, después de amarlo, seguirlo. Vamos a continuar hoy con nuestro curso de las bienaventuranzas, que hemos denominado la hoja de ruta del católico. Yo les comentaba hace 8 días que íbamos a hacer un recorrido de lo general a lo particular. Y hace 8 días comenzamos nosotros viendo un contexto de los 2 evangelios en donde encontramos las bienaventuranzas evangélicas. Hablamos del Evangelio de San Mateo, hablamos del Evangelio de San Lucas. Hoy vamos a continuar con nuestro itinerario, pero para poder ponernos en sintonía, le voy a pedir el favor a una persona, quien quiera, que nos pueda ayudar a hacer la oración inicial. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Silvia. Gracias. Dale, Silvia. Buenos días, señor Martín. Ok, comienzo. Oración inicial. Aquí estamos, Padre, reunidos en tu nombre. Queremos escuchar tu palabra que es Jesús, camino, verdad y vida. Permítenos escuchar la llamada que Él hizo y continúa haciendo. Sígueme. Una palabra inagotable que hemos escuchado tantas veces. Indícanos el modo de ir en pos de Jesús, de imitarle, de acoger sus sentimientos, su estilo de vida. Concédenos el don del Espíritu que permita que la llamada de Jesús resuene en nosotros, para que así comprendamos y vivamos nuestra vocación, ser santos, ser discípulos, misioneros de Cristo, unidos a la Virgen María, que conservaba la palabra en su corazón y con ella a todos los testigos de la fe que con su ejemplo nos han precedido. Amén. Amén. Muchas gracias, Silvia. A usted. Y vamos ahora a repasar un poquito nuestro itinerario y veíamos cómo arrancábamos o iniciábamos con los evangelios, como lo estaba mencionando ahorita. Hoy vamos a hacer una aproximación a las bienaventuranzas. Vamos a mirar un poco qué son, qué dicen algunos autores, eh, qué se ha escrito sobre las bienaventuranzas y poder entender un poquito el mensaje que hay en las bienaventuranzas como conjunto, como esa enseñanza que hace el Señor allí en su primer sermón, famoso sermón de la montaña, que es su primer sermón en el Evangelio de San Mateo. Vamos a leer ahorita este texto de Mateo, vamos a leerlo y al final nos quedamos en silencio un par de minutos para masticarlo, para tratar de mirar qué nos está diciendo el texto. Vamos a mirar un poco eh, a qué nos acerca este texto. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Dejo el texto, cierro el micrófono. Si queremos repasar el texto, repasémoslo. Si queremos volver a leerlo, volvamos a leerlo. Un par de minutos y continuamos. Veamos un poquito este primer versículo. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Jesús sube a la montaña, sube a lo alto y desde allí asume la perspectiva de la mirada de Dios y de su reino. ¿Y en dónde está esa perspectiva? Empieza él a mirar con los ojos de Dios y está viendo su reino. ¿A quién les está hablando? Porque el segundo versículo nos dice, tomando la palabra les enseñaba diciendo. Y aquí hay otro punto interesante que es, se sentó y les enseñaba. Normalmente la enseñanza se daba cuando el maestro se sentaba. Entonces, quiere decir que aquí Jesús nos está enseñando algo nuevo. ¿Y qué es eso nuevo que nos está enseñando Jesús? Es una nueva ley. Si nosotros nos preguntamos cuál fue el mandamiento más importante cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante, él lo redujo y él sintetiza toda la ley
sintetiza todos los mandamientos y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, y amarás también al prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde empieza Él a darnos esa nueva ley. Y esta nueva ley es que ser pobres de espíritu, en el espíritu, ser mansos, ser misericordiosos. Y aquí Él no está diciendo, y es una gran diferencia entre esa plenitud que le da el Señor a la ley, y es que Él no nos dice, están obligados a ser pobres en el espíritu, están obligados a ser mansos, están obligados a ser misericordiosos. No, Él nos está invitando. Y en esta invitación, obviamente, la está haciendo a través de unas promesas. Y vamos a ver cómo las bienaventuranzas son eso, son las promesas que nos hace el Señor. Cuando Él comienza la enseñanza, comienza a hablarle a sus discípulos, pero atrás de los discípulos está la muchedumbre, viendo la muchedumbre. Y esta muchedumbre, ¿qué representa? Pues representa a la humanidad. Es decir, Jesús en su primer sermón nos está hablando a todos, está hablándole a la humanidad entera y está diciéndole, esta es la nueva ley. No lo está expresando en ese sentido, pero sí nos está diciendo, este es el camino a la felicidad. Por eso, al ponerle el título a este curso, dijimos la hoja de ruta del católico. Y vamos a ver más adelante, basados en un libro de Raniero Cantalamessa, se titula Las Bienaventuranzas Evangélicas, 8 escalones a la felicidad, hacia la felicidad. Entonces, vamos a ver cómo esta, este simbolismo que tiene que el Señor sube al monte, nosotros lo hacemos a través de las bienaventuranzas. Poco a poco podemos ir ascendiendo, poco a poco podemos ir subiendo y acercándonos a esa enseñanza del Señor. Pero también dijimos que las bienaventuranzas estaban en el Evangelio de Lucas. Lucas no tiene las 8 bienaventuranzas. Lucas tiene 4 bienaventuranzas y 4 ayes. Algunos lo llaman 4 maldiciones. Pero vamos a mirar un poco este texto. Vamos a hacer el ejercicio similar al que acabamos de hacer. Y vamos a estar pensando un poco cada uno en nuestro momento, en nuestro silencio, en nuestra reflexión, qué cosas vemos parecidas acá y qué cosas vemos también diferentes con lo que acabamos de ver atrás con Mateo. Él, dirigiendo la mirada a sus discípulos, dijo, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataron sus antepasados a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque os afligiréis y lloraréis. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros,
pues de ese modo trataron sus antepasados a los falsos profetas. Palabra del Señor. Cierro el micrófono, leamos, mastiquemos el texto, reflexionemos un poco, pensemos qué nos está diciendo el Señor acá. Sí vemos algunas semejanzas, sí vemos cómo dirigiendo la mirada a sus discípulos, María Teresa. Buenas noches a todos. No podía abrir el micrófono. Bueno, la semejanza es que se dirige a sus discípulos, ¿no? Y la recompensa en varios momentos es el reino de los cielos, como también es en Mateo. Acá, por ejemplo, no hablan sobre la multitud de la que habla Mateo, sino solamente como si se estuviera dirigiendo solo a los discípulos. En Mateo, las bienaventuranzas están dichas de manera general, o sea, no para un tiempo determinado. En cambio, en Lucas es para el momento presente, porque dice ahora, ¿no? Emplea en varias de las bienaventuranzas, emplea esa palabra, ¿no? Los que tienen hambre ahora, los que ahora están hartos, por ejemplo, ¿no? Los que tienen hambre. Y por ejemplo, en Lucas se refiere hambre y sed de justicia, o sea, une los dos términos. Y aquí solamente habla del hambre, o sea, uno podría entender que de repente es hambre de alimento, no hambre de justicia, como es en Mateo, ¿no? Y Muy bien. por lo que habla también de los que lloran, en Mateo dice serán consolados, en cambio acá dice reiréis, o sea, serán felices, ¿no? No sé. Diga usted, profesor, iba a decir algo y... No te preocupes. Muchas gracias, María Teresa, porque ese es el ejercicio que hacemos todos y que estamos haciendo. Vamos a mirar también un poquito cómo se pueden ver y cómo se interpretan estas bienaventuranzas de Lucas. Como les decía, tiene 4 bienaventuranzas. Miramos los versículos 20, 21 y 22. Ahí están las 4 bienaventuranzas. Y los versículos 24, 25 y 26 son las 4 maldiciones, por decirlo de alguna forma. Ahora, recordemos las diferencias entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. ¿A quién le escribía Lucas? Lucas no le estaba escribiendo a los judíos. Lucas le escribía a gente con pensamiento griego. Entonces Lucas, en su escrito, ¿qué hace? Va quitando aquellas cosas que él considera que no tienen interés para los lectores no judíos.
Entonces, él empieza a hacer una diferencia. Posiblemente el pueblo judío era más perseguido y sufría un poco más. Por eso Lucas no hace referencia tanto a algunas de esas cosas. ¿Qué particularidad tiene Lucas? Lucas en sus bienaventuranzas hace un cambio de situación, invierte la situación. Actualmente lloras, después te vas a reír. Actualmente eres pobre, después del reino de Dios es tuyo. Y María Teresa hablaba del reino de los cielos, pero el reino de los cielos es la expresión que usa Mateo, no la que usa Lucas. Lucas habla del reino de Dios, siendo prácticamente equivalentes, pero esa es una de esas diferencias que hay. Cristo no maldice la riqueza, no maldice las posesiones, no maldice la risa y no maldice la aceptación social como tal. Porque podría uno decir, no, pues acá está diciendo que malditos los ricos. No, acá, y como se puede ver en otros textos de Lucas, incluso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la riqueza es un símbolo de quienes están alejados de Dios, de quienes ponen su fe y su confianza en el dinero, de quienes ponen su fe y su confianza en la acumulación de bienes. Y también representa los ricos, él quiere referirse a aquellos que se hicieron ricos, pero con métodos injustos, aquellos que se hicieron ricos explotando a los pobres, aquellos que se apropiaron de todo. Otro punto importante, y aquí tú hablabas de hambre. Nosotros podemos ver que la pobreza, el hambre, el llanto, por sí mismos no son realidades beneficiosas para la persona, si no están acompañados por la conversión, la confianza en Dios y la paciencia. Si nosotros no llevamos nuestra pobreza o nuestra hambre o nuestro llanto confiando en Dios, con paciencia, pensando que estamos recorriendo un camino de conversión, no tendría sentido. No tendría sentido salir y decir, hoy estoy llorando, pero ¿por qué lloras? Lloro por tristeza, pero lloro sabiendo que el Señor me recompensará, que el Señor llora conmigo. Esa es parte de lo que nosotros tenemos que ir haciendo y de ese acercamiento al Señor. Si nosotros aguantamos la vergüenza y la maldad por causa del Señor Jesucristo, podemos pensar que esto terminaría dando como resultado lo que la bienaventuranza nos ofrece y la recompensa eterna. La riqueza en sí, y para ir entrando un poquito en contexto, porque nuestra próxima sesión, que no va a ser en 8 días, nuestra próxima sesión arranca con la primer bienaventuranza, que es los pobres. Aquí hay un tema importante. La riqueza es una bendición de Dios, pero siempre y cuando no nos conduzca a la avaricia y al egoísmo. ¿Por qué? Porque la riqueza que recibimos es un medio para ayudar a los pobres. Y al final lo que va a determinar nuestra posición ante Dios es el uso que nosotros hagamos de esas bendiciones del Señor. Miremos ahora un poquito, vamos a hacer un recorrido un poco rápido, un poco movidito por algunos libritos que encontramos de las bienaventuranzas. Este libro se titula El reino y las bienaventuranzas y son unos ejercicios espirituales para agentes de pastoral de Jorge Rubén Lugones. El prólogo de este libro lo escribió el cardenal Jorge Bergoglio. ¿Sabemos quién es el cardenal Jorge Bergoglio hoy?
El Papa. El Sí, sí Papa, sabemos. el Papa El Papa Francisco. Francisco. Muy bien, el Papa Francisco. Y en este libro, la definición de las bienaventuranzas es esta. Las bienaventuranzas son las promesas que el Señor hace a todo cristiano que acepta el ideal evangélico, no para alcanzarlo de inmediato, sino como camino de conversión y plenitud para alcanzar la verdadera felicidad. Y una de las preguntas que alguna vez escuchaba yo en una conferencia, en una charla, la respuesta que nos daban, y es, ¿cuál es la esperanza del cristiano? ¿Cuál es la esperanza del católico? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Quién quiere contarme cuál es nuestra esperanza? Dale, Silvia. Estar con Dios eternamente, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santa María Virgen, San José, santos del cielo, ángeles, arcángeles, etcétera. Todo lo que me he olvidado. Sí. Exactamente, nuestra esperanza está en el encuentro definitivo con Dios. Nosotros los católicos centramos nuestra fe, centramos nuestra esperanza en ese encuentro definitivo con Dios. Y por eso aquí nos habla que, que las bienaventuranzas son esas promesas, pero que son camino de conversión y plenitud para alcanzar la verdadera felicidad. No la felicidad que nos da el mundo, no la felicidad que nos da las posesiones, el reconocimiento social, como veíamos atrás en Lucas. Hay una escuela que tiene la Arquidiócesis de Bogotá. La Arquidiócesis de Bogotá hizo un proceso definió un plan de evangelización. Era un plan a 9 años con 3 fases diferentes. Y en una de estas fases, la Escuela de Animadores de Evangelización surgió como uno de los proyectos para que nosotros los laicos nos acerquemos más a Dios y nos convirtamos en esto, en animadores de la evangelización. Coincidencialmente, la semana pasada, el martes, el grupo que yo estoy liderando en este momento para la parroquia Santa Gema Galgani veía en el módulo 3, en la sesión 1 del módulo que se llama La espiritualidad bíblica de la evangelización, hablaba sobre Jesús el bienaventurado, hablaba sobre las bienaventuranzas. Y allí nos dice, las bienaventuranzas son promesas de dicha, pero son promesas que se satisfacen y se cumplen. No se satisfacen y se cumplen cuando yo quiero, cuando yo digo, pero que sí se satisfacen y se cumplen, porque como bien sabemos, Dios es fiel a sus promesas. Y entonces aquí nos dice, si nosotros miramos con detenimiento las bienaventuranzas de Mateo, podemos encontrar las realidades de la vida agrupadas en 3 grandes características. Una primera característica son las disposiciones interiores. ¿Cómo estoy yo interiormente? ¿Cómo mi espíritu se encuentra? Y tiene que ver con esas realidades de la pobreza de espíritu, de la mansedumbre, de la misericordia, de la limpieza de corazón. Los números que ustedes ven ahí a la derecha son los versículos del capítulo 5 de Mateo, en donde se encuentra esa bienaventuranza que hace referencia a esa característica o a esa realidad de la vida. Pero también tenemos anhelos y compromisos, que es lo que llamamos tener hambre y sed. ¿Hambre y sed de qué? De justicia, de hacer la voluntad de Dios, de construir la paz, de aceptar la persecución, la injuria, la calumnia por causa de Cristo.
y una situación de necesidad. Las situaciones de necesidad también nos llevan a expresarlas de alguna forma. Y aquí podemos decir, el dolor, el sufrimiento, el desamparo, en muchas ocasiones se manifiesta o se expresa con el llanto. Cuando nosotros vemos llorar a alguien, sabemos que le duele algo, sabemos que está sufriendo por algo, o sabemos que tiene un sentimiento de desamparo, de abandono, de soledad. Esas situaciones se expresan como llanto en muchas ocasiones. ¿Y cómo se satisfacen y se cumplen las bienaventuranzas? Esas promesas, ¿cómo se satisfacen y se cumplen? Se satisfacen con los dones, pero hay tres tipos de dones. Los dones que se refieren a Dios mismo, los dones que se refieren a la fecundidad de los compromisos y las actitudes, y el don que se refiere a la superación del dolor. Y entonces vemos la segunda parte de las bienaventuranzas y vemos cómo la bienaventuranza del versículo 3 y la del versículo 10 se satisfacen y se cumplen con el reino de los cielos. La número 8, que se refiere a la limpieza de corazón, se satisface con ver a Dios. La número 9, que se basa, se fundamenta en el anhelo por construir la paz, se satisface y se cumple siendo llamados hijos de Dios. Y de la misma forma, el resto de las bienaventuranzas. Entonces vemos cómo la fecundidad de los compromisos y actitudes nos trae la tierra dada en herencia, nos sacia esos anhelos que tenemos y nos permite recibir misericordia también. Y obviamente la superación del dolor se va a dar a través del consuelo. Muchas veces, y cuando nosotros hemos visto que fallece un ser querido, ¿qué pedimos? Pedimos que el Espíritu Santo los consuele. Pedimos el consuelo para esas personas que tienen ese dolor, que tienen ese sufrimiento. En esta misma escuela encontramos tres características muy importantes. Y es que las bienaventuranzas nos permiten dibujar el rostro del maestro. Y como dice el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, número 63, dice, se dibuja el rostro del maestro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. Muchas veces nosotros pedimos ser reflejo del rostro del Señor. Pedimos reflejar ese rostro del Señor. Y las bienaventuranzas nos muestran ese rostro. Nosotros queremos reflejar al Maestro, seamos pobres de espíritu, seamos limpios de corazón, seamos misericordiosos, trabajemos por la construcción de la paz y así con todas las bienaventuranzas. Adicionalmente, las bienaventuranzas nos permiten insertarnos, nos permiten entrar en el corazón y en las intenciones de Jesús. ¿Para qué? Para poder participar en su modo de vivir y de actuar. Una frase muy bonita que repite con cierta frecuencia mi esposa es, ante las situaciones nosotros debemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús en este momento? Vamos conduciendo el coche y hay algún atravesado que nos cierra. ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Se pegaría del pito? ¿Bajaría a la ventana y le gritaría? ¿O simplemente lo miraría con ojos de misericordia y le diría,
Mi Padre te ama, yo también te amo. Y es esa oportunidad la que nos dan las bienaventuranzas de entrar allá, a ese corazón y a esas intenciones de Jesús. Y adicionalmente, las bienaventuranzas son esa invitación que Jesús nos hace. Jesús nos invita, y decíamos al comienzo, no nos obliga, nos invita a vivir la pobreza de espíritu. ¿Y qué significa la pobreza de espíritu? Es la más profunda, libre y radical conversión de la vida. Ser pobres en espíritu significa asumir nuestra conversión con total decisión, con firmeza, que podemos caer, sí, pero nos mantenemos firmes en esa conversión. ¿Por qué? Porque queremos hacernos plenamente disponibles al proyecto de Dios. Queremos que Dios nos tome como instrumentos de su amor y que nosotros seamos capaces de reflejar ese rostro del Señor y que nosotros seamos capaces de amar como Él nos ha amado. Les comentaba yo hace 8 días, el Papa Francisco en 2020 hizo una serie, una catequesis en la audiencia general. Arrancó el 29 de enero de 2020 y arrancando él hace una introducción y en esa introducción él nos plantea 3 elementos claves que tienen las bienaventuranzas. Primero, las bienaventuranzas arrancan con esta palabra bienaventurados. Esta palabra hace referencia a una situación y esa situación tiene un motivo. Entonces nuestra bienaventuranza se conforma de bienaventurados, una situación y un motivo. Y nosotros como tal podemos pensar en nuestra vida que la situación es el momento actual, que la situación es una condición de gracia y que la situación es un progreso por el camino de Dios. No podemos decir, bueno, algunos sí lo podrán decir, yo no lo puedo decir. Yo soy pobre de espíritu, soy manso, lloro, tengo hambre y sed de justicia, soy misericordioso, soy limpio de corazón, trabajo por la paz y soy perseguido por causa de la justicia. No es mi momento actual, pero en mi momento actual sí podría yo decir, trabajo por la paz. Trato de trabajar por la paz, trato de mantener la paz en mi hogar. O en mi momento actual sí puedo decir, me he vuelto manso. He tratado de tomar la vida con más calma, con más paciencia, de aceptar que la vida tiene altos y bajos, de aceptar que la vida en ocasiones parece terrible, pero sé que no estoy solo, sé que estoy acompañado por Dios y sé que Él está en la barca conmigo y que Él va a calmar la tempestad. Y el motivo tiene que ver con cuál es la razón de la dicha. ¿Cuál es esa nueva condición que podremos alcanzar a través de esos regalos de Dios? Y es que acá el Papa también puntualiza una cosa muy importante. Y es que dice, Dios para entregarse a nosotros elige a menudo caminos impensables. Tal vez los de nuestros límites, los de nuestras lágrimas, los de nuestras derrotas. Y a veces nos pasa eso. A veces, y es cuando nosotros nos unimos a Cristo y decimos, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
pero es cuando Él se está entregando plenamente a nosotros. Es cuando Él se está manifestando de la mayor forma, está entregándonos ese amor a plenitud. Otro librito que tenemos por acá nos dice, las bienaventuranzas son la proclamación del modo de ser de los hombres evangélicos, discípulos auténticos de Jesús, hombres y mujeres afortunados y felices. Y esa es una de las características fundamentales de nuestra fe, la alegría. Y es que las bienaventuranzas nos llevan a la alegría, son ese camino que nos permite alcanzar la alegría. Y dice Carlo María Martini en este libro, según Mateo, son 9 bienaventuranzas. Y aquí encontramos diferencias entre Mateo y Lucas que vamos a puntualizar también. Las primeras 8 tienen una forma literaria homogénea. Homogénea, ¿por qué? Porque ya vimos, arrancan con la palabra bienaventurados, que en ocasiones se traduce como dichosos o felices. Luego tienen la situación y luego tienen el motivo, como nos enseñaba el Papa Francisco. Estas 8 bienaventuranzas se hallan en la tercera persona plural. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que trabajan, los que tienen hambre y sed de justicia. La primera y la octava terminan con la mención del reino de los cielos, lo cual forma un marco de esas 8 bienaventuranzas. La primera y la última terminan con la promesa del reino de los cielos. Y se pueden dividir en 2 grupos, las 4 primeras y las 4 segundas, porque la cuarta y la octava tienen la palabra clave justicia. Sin embargo, aquí Carlo María Martini nos dice, pues que son 9. Sí, claro. La novena, que también dice bienaventurados, constituye un llamamiento directo y al igual que las de Lucas, están en segunda persona plural. Bienaventurados ustedes, bienaventurados vosotros. Aquí no son bienaventurados los pobres, bienaventurados los otros. No, acá son bienaventurados ustedes. Estos son los 2 grupos si los queremos ver de alguna manera. Nosotros vemos la situación. La primera nos habla de los pobres de espíritu, la segunda de los mansos, la tercera de los que lloran y la cuarta los que tienen hambre y sed de justicia. En el segundo grupo, que está aquí a la derecha, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz y los perseguidos por causa de la justicia. Entonces miramos que los 2 grupos terminan en justicia. Palabra clave, justicia. Y si miramos ahora la promesa cumplida, entonces nos decía, la primera promete el reino de los cielos. La segunda promete en herencia la tierra. La tercera, el consuelo. La cuarta, la saciedad. La quinta, alcanzar misericordia. La sexta, ver a Dios. La séptima, ser llamados hijos de Dios. Y la octava también, el reino de los cielos. Entonces ahí vemos cómo las 8 bienaventuranzas comienzan con la promesa del reino de los cielos y terminan con la promesa del reino de los cielos. Es así como se puede hacer esta división y así como nos lo propone el padre Carlo María Martín, bueno, cardenal hoy de Milán. Y esto lo podemos encontrar
Más fácil en la tabla que usamos para hablar de las bienaventuranzas del Papa Francisco. Y aquí nos damos cuenta, en la cuarta, 1, 2, 3, 4, la palabra clave justicia. En la octava, la palabra clave justicia. En la primera, el reino de los cielos, el reino de los cielos en la última. Vamos ahora a hablar un poquito de este libro de Raniero Cantalamessa. ¿Quién es Raniero Cantalamessa? Es un cardenal y es el predicador del Papa. Posiblemente en la Semana Santa de la pandemia lo escuchamos en una homilía fantástica. Este cardenal es fantástico, es un predicador impresionante. Y él nos explica de una manera muy sencilla, nos dice, mire, hay que tener en cuenta que las bienaventuranzas evangélicas tienen 3 fases. La fase originaria, la fase intermedia y la fase última. ¿Y cómo así? Pero entendamos un poquito qué significa eso. La fase originaria es aquella en la que se presume que fue la forma en que Jesús las dijo. Como nosotros en aquel tiempo no estaba una persona con una libreta a ver qué decía Jesús para tomar nota. Quienes vivieron con Jesús recordaron sus enseñanzas, recordaron lo que él dijo y se lo transmiten a otros a través de la tradición oral. Pero ya en la tradición oral, en esa transmisión de la tradición oral, ya se empieza a dar una primera interpretación. Y nos pasa como cuando todos vamos a una reunión. Escuchamos al mismo lo que está pasando ahorita. Cada uno me está poniendo cuidado, pero cada uno se queda con algo que le resonó, con algo que le dejó pensando, con algo que le pareció interesante, curioso. Y cuando va a contarle a otra persona, no, estuve yo en el curso de las bienaventuranzas y aprendí esto. No todos vamos a decir lo mismo, vamos a poner nuestras palabras y allí ya hay interpretación. Y la fase última, ¿cuál es? Lo que encontramos ya escrito. Entonces, en la fase última hablábamos un poco cuando mencionábamos las bienaventuranzas de Lucas, cómo él quitó pedazos que no eran de interés para el público a quien él le estaba escribiendo. Dice también el cardenal Cantalamessa que hoy debemos leer las bienaventuranzas a la luz de las situaciones nuevas en las que nos encontramos viviendo. Y yo les pregunto a ustedes, y aquí sí quisiera que pueden abrir los micrófonos para que 2 o 3 personas me den una respuesta. ¿Qué tipo de persecución vivimos nosotros hoy en nuestra iglesia? Sin tener que decir que son las hermanas que están misionando en África, sin tener que decir que son los misioneros que tenemos en algunos países donde los están persiguiendo. Pero ¿qué tipo de persecución recibimos nosotros como católicos? ¿Qué persecución tiene nuestra iglesia? Dale, Silvia. Dicen que Dios no existe, que la religión es para dominar a las personas y que eso de confesarse es porque los sacerdotes son curiosos y que ¿de dónde saco yo que Dios existe? ¿Qué pruebas tengo? No, y hay que vetar la religión, hay que ser laicos y en algunos países los encarcelan, los torturan. Dicen que las procesiones de la Eucaristía es un mitin de rebelión contra el gobierno y los matan. Vemos lo que pasa en Nicaragua, que están encarcelando sacerdotes, obispos. Vemos también los famosos memes y todos esos chistes que empezamos a hacer en torno a la persona de Jesús
o de la Virgen. Esas son persecuciones contra nosotros, contra nuestra iglesia. Pacheco. No te escuchamos, Pacheco. Pero precisamente eso es la persecución que estamos viviendo. Vamos a seguir. Nos quedan 3 diapositivas más o menos. Algunos comentarios sobre las bienaventuranzas. Entonces, en el libro Comentario Bíblico Internacional, hay un comentario de las personas que montaron este comentario y nos dicen, mire, las bienaventuranzas han tenido una atención inusitada en la historia de la exégesis. O sea, los estudiosos de la Biblia han gastado muchísimo tiempo tratando de entender, tratando de explicar las bienaventuranzas. Aunque en los últimos 200 años las interpretaciones son cada vez más minimalistas. No, eso no, tampoco, no se preocupen, no, las bienaventuranzas no son tan importantes. Es un resumen de lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Y eso es lo que hemos venido viendo y lo que vamos a seguir repasando a lo largo de este curso. Clemente de Alejandría y su discípulo Orígenes ya decían que las bienaventuranzas son un trazado de una ascensión espiritual. Por eso hablábamos que es un camino de conversión. Porque no puedo decir yo de la noche a la mañana, soy pobre de espíritu, manso, misericordioso, limpio de corazón, trabajo por la paz. No, es un camino que tenemos que ir haciendo. Y en la medida en que vamos logrando cosas, nos acercamos más al Señor y ascendemos espiritualmente. Defensores dentro de los padres de la iglesia, Gregorio de Niza, San Agustín, los papas León Magno y Gregorio Magno. Ellos se encargaron de decir, esta es la hoja de ruta, esto es súper importante para nosotros. Esta es la enseñanza clave del Señor. Desde el siglo VIII hasta nuestros días, este texto se toma para la fiesta de todos los santos, esa solemnidad que tenemos el 1 de noviembre, y se tomó este pasaje concreto. ¿Qué significa eso? Prácticamente que la santidad la logramos a través de esas bienaventuranzas, que el reflejo de la santidad está ahí, en ese aprendizaje, en esa imitación que nosotros podemos hacer del Señor. Es como si, por decirlo de alguna manera, se hubiese canonizado o los santos se canonizaran desde la óptica de las bienaventuranzas. Exégetas y pastores de la Edad Moderna han visto que es una llamada a la perfección. Es esa invitación, decíamos nosotros al comienzo, es la invitación a la perfección. Pero también hay historiadores y críticos que dicen, no, mire, hermano, ese cuento de las bienaventuranzas fue Cristo diciendo, este es mi programa y yo les prometo que esto va a cambiar y se va a acabar la pobreza y ya no vamos a tener hambre y tranquilos. Y decían ellos, ¿lo tuvieron para qué? Para conseguirse gente que lo siguiera, para conseguirse personas que empezaran a caminar con él. Entonces, vemos también cómo desde otra óptica las bienaventuranzas son vistas como, sí, ese es el programa, ese es el proselitismo, el discurso proselitista que hizo Jesús para ganar adeptos. Nosotros desde la fe, pues no lo aceptamos. Nosotros desde la fe entendemos que no, que esta es una llamada que nos hizo, que es esa invitación. Hemos llegado al final
Y entonces invito a alguien para que nos ayude con la oración final. Yo, Olivia. Dale, Olivia. Sí. Oración final. Señor, tú nos ofreces en las bienaventuranzas el camino de la vida nueva que nos viene con tu reino de justicia, de amor y de paz. Sabemos que nosotros somos pobres, que nos conformamos con una vida superficial y mediocre, pero tu testimonio despierta en nosotros el deseo de seguirte. Realiza el milagro de hacernos más semejantes a ti, que no nos cansemos de seguir tus pasos, que descubramos que la felicidad está unida a la misericordia, pues es el corazón palpitante del Evangelio. Porque nos sabemos amados y perdonados, haz que tengamos un corazón capaz de ver las necesidades de nuestros hermanos y unas manos que acojan y acompañen. Que no habite en nuestro corazón la indiferencia, la búsqueda de nosotros mismos, que sigamos tu lógica de amor. Muchas gracias, Olivia. Abrimos la sesión de preguntas y de pronto respuestas, porque puede que no tenga las respuestas.